Que ya estamos en contacto con Pia Marchegiani. Buenos días, Pia, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿Cómo está usted? yo me comunicaba con usted en este programa La Brújula por Radio La Luna por la presentación de un documental en el nombre del litio en el cual se opone a la mirada oficial, a la mirada dominante, a la mirada tecnológica y de progreso, una mirada que es el de las comunidades que habitan en aquellas regiones, bastante inhóspitas, por cierto. Pia, ¿por qué no nos cuenta de qué trata este documental y de qué se trata esa otra mirada que muchas veces se trata de silenciar, de acallar, porque en general se impone la idea de un pensamiento único que baja hacia toda la población y que impide que se abran los debates democráticos que nuestra sociedad necesita? Claro, cómo no. Bueno, ahí como bien decía, justamente en el nombre del litio es una coproducción que hacemos desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Calma Cine, y que justamente busca generar debate y mostrar estas otras voces y estas otras miradas a esta visión preponderante de que al tener el litio que es este mineral clave para muchos, sobre todo en el debate de la movilidad eléctrica, y con eso en relación a la cuestión de la transición energética y la crisis climática, se lo piensa como que al tenerlo ya está, nos salvamos y ya está todo resuelto. Y no se tienen en cuenta una cantidad de otras discusiones, como la mirada de las comunidades locales, en el territorio donde está el litio, y tampoco la cuestión ambiental, ¿no? ¿Cuáles son los impactos ambientales de la extracción de litio? Entonces lo que buscamos es justamente poner y agregar puntos de vista al debate que si no viene demasiado cerrado y demasiado hecho. Entonces justamente es lo que buscamos con el documental. Bien, aclarémosle a la gente que el litio no es una fuente de energía, de manera tal que puede ser cierto parcialmente que tienda a paliar los problemas. Le pido disculpas porque mi garganta está a la miseria, que tienda a paliar parcialmente el problema del calentamiento global y todas sus consecuencias sobre la biodiversidad, sobre los terrenos fértiles, etcétera, pero que en realidad es un mineral que, puesto en una batería, permite receptar energía, acumularla y devolverla muchas veces, como por ejemplo es habitual en la gente que tiene teléfonos celulares, que los carga y se descarga, pero la fuente de energía es la que en realidad produce el calentamiento global, sobre todo cuando proviene de los hidrocarburos, de la quema de hidrocarburos. Por eso tampoco es cierto, que muchas veces se vende como cierto, que simplemente por la extracción del litio vamos a resolver el problema del calentamiento global. ¿Está tratado en el documental este tema? Está, digamos, todo esto explicado a través de testimonios de distintos investigadores, del CONICET, nacionales especialmente, y otros especialistas, y esto es un punto central, ¿no? Porque si las baterías de los autos eléctricos siguen dependiendo de combustibles fósiles, estamos en la misma situación, ¿no? Uh-huh. Y además, el litio, por ahí, que es también interesante, tiene otras funciones, como la posible generación de energía a través de técnicas nucleares. Sí. Que todavía están en la investigación y desarrollo, que no van a estar en el día de hoy, no se va a poder saber eso a la fecha, pero que son otra de las razones por las que habría que en todo caso pensar al litio en un contexto más amplio y de un largo plazo. Hola, buenos días. Daniel de Abrantes te habla. ¿Qué tal? Yo te quería hacer una pregunta sobre este tema. Acá me parece que están en juego, varias cuestiones, ¿no?
la que aparece con mucha fuerza es la cuestión ambiental, ¿sí? Respecto a todo lo que es minería a cielo abierto en esa zona. Está bien que la minería del litio no tiene las mismas características que la minería del cobre u otras minerías, pero también es una digamos, si se escala, es una minería que también consume agua y tiene un impacto ambiental importante. Por otro lado, por supuesto, el hábitat de las comunidades que defienden su territorio y defienden su modo de vida y defienden la calidad no solo del paisaje, sino de sus aguas y del entorno en el cual tienen que vivir. Y sobre esto tenemos muchos ejemplos. Yo siempre comento, porque aparte hay otra cuestión que es la que enmascara todo esto, que es una suerte de Eldorado, o sea que es la panacea que va a resolver todos los problemas económicos de la región y que es una gran riqueza que después se va a distribuir y que, bueno, que va a terminará haciendo felices a la gente de la zona. Y la realidad es que nosotros tenemos ejemplos muy concretos desde la explotación del Cerro de Potosí en época de la colonia para acá, ¿sí? Pasando por las distintas explotaciones mineras de distinto calibre y de distinta importancia. El resultado siempre ha sido el mismo, ¿no? Se explota el recurso natural, se contamina, y una vez que se acaba el recurso quedan los territorios diezmados y las poblaciones no reciben más que alguna migaja. Esto se plantea también dentro del documental. Bueno, ahí se ven las distintas miradas de las comunidades. Acá lo importante siempre es cuando hablamos de comunidades, entender que cada comunidad es distinta, que cada comunidad tiene su propio posicionamiento respecto al tema. Entonces hay comunidades que han decidido aceptar el litio en su territorio y bueno, que no han mejorado en algunos casos sustantivamente su situación, y otras en cambio que han optado por resistir y por tratar de seguir viviendo del modo que quieren seguir viviendo. Entonces cambia y se ven algunas de estas miradas en el documental. Y por ahí lo que quería decir también es en vinculación al impacto ambiental, que hay un desafío de información muy grande y que hoy hay un apuro tan grande por la captura de la renta que no se dan los procesos necesarios para evaluar los impactos de estas técnicas que son novedosas, que es una minería relativamente más nueva, si se quiere, aunque hay un proyecto que ya está de los 90, pero que es necesario comprender la magnitud del impacto en una zona como la Puna, donde los ecosistemas son frágiles y hay escasez de agua, o sea, entra muy poca agua al sistema y sale mucha. Entonces, lo que está pasando, pensando en esto de Potosí y El Dorado y esta ilusión que hay detrás de los minerales, es que no se está tomando el tiempo para hacer los procesos necesarios, para tener un diálogo genuino con las comunidades, para entender realmente las necesidades, y sin embargo, al tiempo de querer participar en esta carrera global, se pasan por encima una cantidad de procesos más que necesarios para asegurar que la decisión, que lo que se haga bien, se haga sustantivamente, que se evalúen bien los impactos ambientales antes de tomar decisiones, por ejemplo, y que se tengan en cuenta las opiniones de las comunidades antes de avanzar. Pero esto no sucede porque hay una carrera vertiginosa por ocupar algún lugar en esta carrera global por la electromovilidad, que tampoco cambia necesariamente si no se modifican otros patrones de consumo también a nivel global, pero esto enceguece un poco, y es lo que queremos poner de relieve con el documental, resaltar esas aristas que hoy por hoy, si no pareciera ser como, no, la minería como es de litio no tiene impacto ambiental, bueno, vive poca gente de la Puna, entonces no hay impacto en comunidades. Entonces queremos complejizar el debate porque es necesario para discutir el rumbo que se quiere, si se quiere hacer una transición energética distinta, democrática, y no repetir los patrones de poder que se vienen viendo en las otras cuestiones en relación a la energía global y la geopolítica, ¿no?
Ujú. ¿Cómo estás viendo el papel de la política que debería estar regido por el artículo 41 de la Constitución, ¿no? Que dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas y sin comprometer a las generaciones futuras. Esto debería ser el mandato de la dirigencia política que tiene el mayor nivel de responsabilidad para cumplir con la Constitución Nacional. ¿Cómo ves el papel del poder político? Bueno, acá también se ven bastantes desafíos. Vemos que la agenda ambiental en general no es una prioridad política de ninguna de las fuerzas dominantes. Hablamos de oficialismo y también de oposición, y que en general los esfuerzos vienen de la mano de liderazgos dentro de las dos coaliciones, si se quiere, pero aisladas, que no son parte de la agenda sustantiva programática de los partidos y de las alianzas que gobiernan o que se oponen. Entonces vemos que cuesta mucho y que cuesta mucho realmente internalizar la cuestión ambiental desde el punto de vista de lo institucional. Vemos que la autoridad ambiental, tanto nacional como provincial, siempre es mucho más débil que la minera, por ejemplo, que promueve la actividad. Entonces vemos que cuesta realmente, y que si estamos pensando el oxímoron, ¿no? Tenemos que salir de una crisis ecológica y climática sustantiva. ¿Cómo puede ser que las soluciones que planteemos no tengan mirada sustantiva en lo ambiental? Que a veces implica más tiempo, más discusión, acercarse más también a los científicos que tenemos en el país que están ayudando mucho a conocer los ecosistemas, los impactos, pero bueno, esto cuesta sobre todo también por el rol histórico que han tenido los recursos naturales en países como nuestro y en la región, en realidad, que es lo único que se los ve como mercancía y como posibilidad de captar divisas para los desafíos que hay válidos de la balanza comercial y demás, pero no vemos que esto esté a la altura de los desafíos del siglo XXI. Esto tiene que tener una mirada ambiental, porque además sale de una discusión ambiental que Claro. tiene que ver con la crisis climática y ecológica. Ahora, vos que estás vinculada al movimiento ambiental y lógicamente que no tiene nada que ver con en las próximas elecciones, pero ¿no se observa sospechosamente que los candidatos que se ofrecen desde el sistema mediático son candidatos que no tienen compromiso con la lucha ambiental? ¿Y no se sospecha que eso ocurre porque en realidad están promovidos por el propio poder económico que tiene una mirada extractiva de explotación de los bienes naturales y que por tanto se produce un círculo vicioso donde no se lo puede romper si no es con la intervención activa del movimiento ambientalista en la política? Bueno, ahí creo que hay parte... sí, creo que sucede mucho de esto y tenemos que mirar el rol de los medios y quiénes son. A ver, tenemos... ¿Hola? Hola, sí. Perdón, con un poquito de interferencia. A ver, intentemos. Hola, sí, te escucho. Ahí mejor. No, lo que decía es justamente el rol de los medios hegemónicos, y es un punto que hay que revisar, que en general las noticias ambientales suceden por medios independientes y muy aliados a los movimientos sociales, que en general lo que pasa en los territorios no se conoce en los medios hegemónicos. Necesitan mucho movimiento también de redes sociales para que estos temas salgan en la agenda, y muchas veces son temas muy relevantes también a la institucionalidad, a la democracia, porque hay persecución de personas que se oponen a alguna decisión vinculada a la explotación minera, cuestiones de violación de derechos, y esto es muy complejo de desarmar y ciertamente digamos no puedo disentir con lo que han dicho respecto a por qué sucede o qué es lo que nos venden los medios hegemónicos respecto a los candidatos. Sí, existen candidatos de las distintas fuerzas políticas que sí se han hecho eco de estas agendas, pero también tienen sus propias luchas internas hacia los espacios que representan.
unos medios de comunicación un poquito más independientes en estos temas serían de gran utilidad para traer la cuestión, para generar mayor discusión y debate al nivel que necesitamos, porque son decisiones que trascendentales en este inicio del siglo XXI, ya la segunda década. No podemos pensar como en el siglo XIX y no tener la cuestión ambiental suficientemente arraigada en las cuestiones vinculadas a los bienes ambientales, ¿no? Claro. Sobre el tema ambiental, hay algunos pesimistas que dicen que, bueno, que ya llegamos a un punto sin retorno y que por tanto se van a desatar los quintos infiernos, por decirlo de alguna manera. Y hay quienes pensamos que no, que todavía estamos a tiempo de revertir esto, y eso se puede hacer a través de una acción coordinada, inteligente, vinculada lógicamente a la defensa de la vida. ¿Cómo estás viendo vos la idea de ese punto sin retorno? Porque en algún momento, sin ser pesimista, seguramente en algún momento vamos a tener un punto sin retorno si la dirección y el sentido de la acción productivista, desarrollista, extractivista no se detiene o por lo menos no se reordena en función de un plan sustentable para que justamente no impacte negativamente sobre los parámetros que nos llevan realmente a la destrucción de las condiciones de vida para los seres humanos. Bueno, hay un punto más que interesante, me parece también, en esto de la visión tan colapsista de la realidad, que muchas veces termina siendo funcional a dejar todo exactamente como está. Total, no tenemos nada que hacer, entonces sigamos sin más produciendo lo que podamos y sigamos en ese sálvese quien pueda a todo nivel, ¿no? Y me parece, en cambio, que hay experiencias y formas alternativas de las que tendríamos que tratar de aprender como sociedad, que son las economías más regionales, alternativas productivas como la agroecología y algunas otras cuestiones que tienen, que ya están mostrando que se pueden generar relaciones económicas y de poder de otra manera, y que estas nuevas relaciones generan bienestar, no necesariamente desarrollo o crecimiento del PBI en términos tan ortodoxos, así tradicionales, sino bienestar. Hay que repensar varias cuestiones, ¿no? El modo de vida, el rol del cuidado, también con el movimiento feminista en todo sentido, los jóvenes. A mí me parece que a veces esas visiones colapsistas lo que hacen es justificar de alguna manera o terminar, digamos, sobre todo dependiendo de dónde vienen y quiénes las promueven, dejemos todo como está. Total, no tenemos nada para hacer, ¿no? Ya estaba predeterminado, y en realidad hay mucha de la intervención humana que puede ser revertida, mejorada. Los modelos de producción se pueden cambiar, no es imposible, no estamos hablando de otro tipo de cuestiones. Pero, claro, requiere voluntad política, requiere sobre todo también un cambio de hábito cultural profundo que implica ajustarse en todo sentido y cambiar formas de vida que uno está muy acostumbrado a tener, desde cuestiones individuales hasta colectivas también, ¿no? Sí, claro. De mi parte, a ver, Daniel. Yo tenía algo para preguntarte respecto a esto que vos decís, porque en la Argentina estamos atravesando quizás una de las crisis más profundas de los últimos tiempos, ¿no? Creo que peor que el 2001, por lo menos desde la vuelta a la democracia, creo que es la crisis más profunda. Con niveles de pobreza que nunca se habían visto en la Argentina y con una concentración de esa pobreza en los más jóvenes, que según algunas mediciones ya están superando el 65% de pobres entre los jóvenes, con lo cual el futuro que se nos viene encima es bastante oscuro. Entonces ahí se produce también una controversia entre quienes en el afán de sostener las posiciones extractivistas y de saqueo, ¿sí? Plantean, bueno, no, acá hay que seguir con el fracking, hay que seguir porque si no la Argentina no tiene solución. Y la realidad
Yo recién antes de que vos ingresaras al diálogo, estábamos comentando este tema de que el Producto Bruto argentino el año pasado cayó un 10% y este año se recuperó entre un 6 y un 7%. Pero lo paradójico es que parece ser que los índices de pobreza que cayeron también 10 puntos el año pasado, este año no se recuperan. Quiere decir que no es un problema la solución de la pobreza en la Argentina no tiene que ver con la extracción a mansalva de nuestros recursos, ni siquiera tiene que ver con el crecimiento del Producto Bruto, tiene que ver con una matriz distributiva que hay que cambiar. ¿Ustedes están mirando también este tema? Nosotros lo que estamos siguiendo también es un poco tratar de entender y de celebrar por ahí los mitos asociados a la extracción de bienes naturales, porque justamente hay como se instalaron, como que lo que decimos es no podemos pensar distinto, estamos como atrapados en que si tenemos naturaleza tenemos que explotarla, y venimos haciendo esto hace muchísimo tiempo. Desde Potosí, por decir una... Desde Potosí. Claro, exacto. Y esto no nos llevó a la región, digamos, porque no es un tema solamente de Argentina, ¿no? Seguimos siendo la región más desigual del planeta, pese a olas de crecimiento, de las famosas olas de los commodities a precios muy altos. Entonces, evidentemente, hay un problema que no tiene que ver con sigamos haciendo lo que venimos haciendo, hay que hacer algo distinto. Y respecto a la naturaleza, es importante empezar a verla de otra manera y que los políticos, las clases dirigentes empiecen a pensar que son bienes, que no son recursos, ¿no? Esta distinción entre recursos naturales y bienes ambientales, ¿no? Es un bien, es algo que tiene un valor intrínseco y muy importante para la sociedad y que puede dar también y puede generar bienestar, pensado de otra manera también, pensado, ¿qué necesitamos realmente como sociedades? Las cuestiones distributivas son esenciales, nosotros decimos siempre que lo ambiental está totalmente ligado a lo social. Si uno se fija en los impactos ambientales, ¿quiénes son los que más los padecen? Son siempre aquellos con menores recursos, que están en situación de pobreza, en los centros urbanos, y cuando hablamos de situación de contaminación grave, como tenemos acá en la cuenca Matanza-Riachuelo. Y así una cantidad de otras cuestiones que es necesario, entonces decimos, necesitamos tener un debate imaginativo distinto donde nos animemos a vernos cumpliendo otro rol, pensando a la naturaleza de otra manera, teniendo otras relaciones sociales también, que implique justamente resolver nuestras deudas también sociales, distributivas. Y me parece que la clase política está muy lejos de estos debates. Por ahí quizás está con lo urgente, el tema de la deuda, pero no con lo importante, que es realmente pensar este modelo hacia adelante y no volviendo a hacer todo lo mismo que se vino haciendo, porque no nos trajo a buen puerto. Más allá que cada uno ensayará su propia explicación, pero tenemos que hacer distinto en este momento. Bueno, te hago la última pregunta, Pía. En Chile, de pronto hubo una crisis social, política, que devino, nadie sabía a dónde iba a parar, pero devino en una reforma constitucional que seguramente va a dar pauta de qué se tratará el constitucionalismo ya en el siglo XXI, ya avanzado el siglo XXI. En la Argentina en algún momento también esto se va a dar porque evidentemente son los procesos de reformas inevitables, fruto del paso del tiempo, de la vida y de las nuevas condiciones de existencia. ¿Crees que si en algún momento se redactara una nueva constitución, además de los derechos y garantías para los seres humanos, algo habría que plantear para las otras especies animales y para la naturaleza en general? Bueno, es bien interesante porque ya existen procesos también, Bolivia y Ecuador ya han avanzado con reconocer derechos a la naturaleza y pareciera ser que son los nuevos derechos que aparecen donde dejamos justamente de poner al hombre en el centro, en el centro de todo el sistema y empezamos a entender que somos parte de un sistema más amplio. Yo creo que son inevitablemente procesos y discusiones que van a tener lugar
en los nuevos procesos de reforma constitucional en Chile. Probablemente hay que ver también ahí lo novedoso de lo que de que estén nuevos movimientos que son más que todo apolíticos o representantes que no vienen de la historia de la dirigencia política como representantes en la Convención Constituyente. Creo que va a ser muy interesante el debate por ese lado. Y en Argentina también, si se llega a dar un proceso de reforma constitucional, o aún sin la reforma constitucional, pueden haber avance de normativa en este sentido. Hay debates, hubo debates también en las comisiones del Senado, por ahí el debate estaba todavía muy inicial, pero puede llegar a consagrar este tipo de derechos. En general los derechos ambientales vienen avanzando, y aunque haya bastante resistencia en implementación de normas, de presupuestos mínimos, y en general es la gente y la ciudadanía quienes los empujan constantemente, se pueden dar estos procesos. Hay que ver también cuando se dé un proceso más profundo de nuevas generaciones integradas a la política también, que ya tienen en muchos casos estas preocupaciones, que ya las traen consigo, ¿no? Bien. Bueno, nos gusta esta mirada optimista porque la tenemos nosotros también. Pía, te agradecemos muchísimo. Recomendamos lo último. ¿Por qué no nos decís si todavía la gente puede ver En el nombre del litio, este documental, si se puede ver en forma todavía, no sé, gratuita o a través de internet, YouTube? ¿Cómo es? Sí, se puede ver en la página www.elnombredelitio.org.ar. Está disponible ahí. Hoy estamos evaluando extender por unos días más, o sea, hasta el 16 de agosto, el documental de forma gratuita. Después seguramente va a estar disponible también en la plataforma Cinear del Inca, pero ahora si hay un interés de verlo ya, se puede ver en esta plataforma, y después va a estar en un breve periodo también ampliamente disponible, porque lo que buscamos justamente es que más gente lo pueda ver y se pueda sumar a estas discusiones. Bueno, muy bien, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta pronto. Bueno, saludos, hasta luego. Hemos hablado con Pía Marchegiani, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Ella es directora de Ambiente, y la verdad es que este es un aporte a la conciencia colectiva sobre la necesidad, en principio, de no avanzar en algo sin escuchar todas las voces.